En la Judea del siglo I, bajo el sol implacable, y entre las multitudes que seguían al Maestro de Nazaret, una mujer vivía una pesadilla silenciosa. Durante 12 largos años, una hemorragia incesante la había consumido, no solo físicamente, sino también social y espiritualmente. La ley de Moisés la declaraba impura, un estado que la aislaba de su comunidad, de su familia, y lo más doloroso, de su templo. Cada día era una batalla perdida contra la debilidad, la vergüenza y una soledad que calaba hasta los huesos. Imaginen su desesperación. Había gastado todo lo que tenía en médicos, buscando una cura que nunca llegó. Cada remedio fallido, cada promesa vacía, la hundía más en la desesperanza. 12 años de sufrimiento continuo. 12 años siendo invisible para unos y una paria para otros. 12 años sin un abrazo, sin poder compartir una comida en familia, sin poder entrar al lugar de adoración. Su enfermedad era una cadena invisible que la ataba a la sombra de la vida. Pero entonces, un murmullo de esperanza llegó a sus oídos. Hablaban de un hombre llamado Jesús, un rabino de Galilea que realizaba milagros asombrosos. Decían que los ciegos veían, los cojos andaban y los leprosos quedaban limpios. En su corazón agotado, una pequeña llama comenzó a arder. ¿Y si él pudiera ser su respuesta? ¿Y si este hombre tenía el poder que ningún médico poseía? La idea se apoderó de su mente. No era una simple curiosidad, era la última hebra de fe a la que podía aferrarse. Sabía que acercarse a él sería un riesgo enorme. Si la descubrían en medio de la multitud, siendo impura, las consecuencias podrían ser terribles. Podría ser humillada públicamente, incluso apedreada. El miedo era paralizante, pero la esperanza era más fuerte. Decidió que lo intentaría. No se atrevía a hablarle, a interrumpir al maestro rodeado de sus discípulos y de una multitud expectante. Su plan era más humilde, más desesperado. Si tan solo toco el borde de su manto, se repetía a sí misma, seré sana. Esta frase se convirtió en su mantra, en la oración que impulsaba sus pies cansados. El día llegó. Jesús caminaba por las calles abarrotadas, en dirección a la casa de Jairo, un líder de la sinagoga cuya hija estaba al borde de la muerte. La multitud era densa, un mar de cuerpos empujando y moviéndose. Para una mujer debilitada por 12 años de enfermedad, abrirse paso era una tarea monumental. Cada empujón la hacía tambalear, cada paso era un esfuerzo sobrehumano. Podemos imaginarla, con el rostro cubierto, tratando de pasar desapercibida, con el corazón latiéndole con una mezcla de terror y una fe inquebrantable. Veía a la gente, escuchaba el bullicio, pero sus ojos estaban fijos en un solo objetivo: la figura de Jesús, unos metros más adelante. Con cada centímetro que avanzaba, su oración se hacía más intensa. Si tan solo toco su manto. Finalmente, después de una lucha que pareció eterna, lo logró. Estaba justo detrás de él. La gente se apretujaba y en ese caos extendió su mano temblorosa. Sus dedos, frágiles y desesperados, rozaron el borde del manto de Jesús. No fue un toque casual. Fue un acto cargado con todo el peso de sus 12 años de dolor, con toda la fe que le quedaba en el alma. Y en ese instante, algo extraordinario sucedió. Sintió un cambio profundo en su cuerpo. La hemorragia, su compañera constante de sufrimiento, se detuvo de inmediato. Una sensación de bienestar, de fuerza que no había sentido en más de una década, recorrió todo su ser. Fue sanada. Completamente. En un solo momento, el milagro que había anhelado durante 4.380 días se había hecho realidad. Pero la historia no termina ahí. Jesús, en medio de la multitud que lo presionaba por todos lados, se detuvo de repente. Se dio la vuelta y preguntó con una autoridad que silenció el murmullo: ¿Quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos, confundidos, le respondieron: Maestro, la multitud te aprieta por todas partes, y preguntas quién te ha tocado. Para ellos, era una pregunta sin sentido. Cientos de personas lo estaban rozando en ese momento.
Pero Jesús sabía que este toque había sido diferente. No había sido un contacto accidental. Sintió que poder, que virtud, había salido de él. Sus ojos buscaron entre la multitud. La mujer, al darse cuenta de que no podía ocultarse, se llenó de temor y temblor. Lo que había hecho en secreto ahora sería revelado. Se acercó y se postró a los pies de Jesús, y allí, delante de todos, con lágrimas corriendo por su rostro, confesó toda la verdad. Contó la historia de sus 12 años de sufrimiento, su desesperada fe y el milagro instantáneo que acababa de experimentar. La multitud escuchaba en silencio, conmovida. La mujer que momentos antes era una paria anónima, ahora era el centro de un milagro divino. Ya no sentía vergüenza, solo una gratitud abrumadora. Jesús la miró, no con reproche, sino con una compasión y un amor infinitos. Sus palabras no fueron de condena por haberlo tocado en su estado de impureza. Al contrario, fueron palabras de afirmación y de paz. Le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu aflicción». Hija. Con esa sola palabra, Jesús la restauró por completo. No solo sanó su cuerpo, sino que sanó su alma herida. La llamó hija, devolviéndole su identidad, su dignidad y su lugar en la comunidad. La liberó de la etiqueta de impura y la acogió de nuevo en la familia de Dios. El vete en paz no era solo un adiós, era una bendición, una promesa de una nueva vida libre del tormento físico y emocional que la había esclavizado. La historia de esta mujer es mucho más que un simple relato de sanación física. Es un poderoso testimonio sobre la fe, la desesperación y la gracia transformadora de Dios. Nos enseña que no importa cuán desesperada sea nuestra situación, cuán aislados nos sintamos o cuánto tiempo hayamos estado sufriendo. Un toque de fe, por pequeño que parezca, puede conectar nuestro quebranto con el poder infinito de Dios. Esta mujer anónima se convirtió en un símbolo eterno de esperanza para todos los que se sienten perdidos, impuros o indignos. Su valentía para romper las barreras sociales y religiosas, impulsada por una fe desesperada, nos inspira a acercarnos a Jesús sin importar nuestras circunstancias. Ella no esperó a ser digna, no esperó a estar limpia. Se acercó tal como estaba, en su dolor y su vergüenza, creyendo que un simple contacto con el Salvador sería suficiente. Y lo fue. Jesús no la rechazó. La recibió, la sanó y la honró públicamente. Esta historia resuena a través de los siglos, recordándonos que Jesús ve más allá de nuestras apariencias, más allá de nuestras enfermedades y nuestros pecados. Él ve nuestro corazón, nuestra fe, por pequeña que sea, y responde, no siempre como esperamos, pero siempre con un amor y una compasión que superan todo entendimiento. Quizás hoy te sientas como esa mujer, atrapado en una situación que parece no tener fin, aislado por el dolor, la vergüenza o la desesperación. Quizás sientas que has gastado todos tus recursos sin encontrar una solución. La historia de esta mujer es para ti. Te invita a extender tu mano con fe, a tocar el borde de su manto. Te invita a creer que, incluso en la multitud de tus problemas, un toque de fe puede cambiarlo todo. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder para sanar y restaurar no ha disminuido. Él sigue buscando a aquellos que se acercan con un corazón sincero, listos para recibir la gracia que fluye de Él. La pregunta que resonó en esa calle de Judea sigue resonando hoy. ¿Quién me ha tocado? Él está esperando tu respuesta. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha conmovido, compártela y suscríbete para más contenido como este. Dios te bendiga.